Almohadilla Santa Francisca Romana, el ángel de la ciudad eterna. Guión. Imagina vivir en una ciudad que alguna vez fue el centro del mundo pero que ahora está en ruinas. Las calles están cubiertas de barro y sangre. Familias enteras mueren de hambre en las aceras. La peste negra regresa cada pocos años, segando vidas sin piedad. Lobos hambrientos rondan los muros de la ciudad por la noche. Las iglesias son saqueadas y convertidas en establos. Y el propio Papa tuvo que huir disfrazado, escondido bajo un manto de monje, bajando por el río Tíber en un barco, para no ser asesinado. Fue en ese escenario de caos y desesperación, en la Roma del siglo XIV al XV, donde surgió una luz de esperanza. Una mujer rica que eligió vivir como pobre. Una madre de familia que se convirtió en la madre de toda una ciudad. Una santa que durante 24 años, tuvo el privilegio extraordinario de ver y conversar con su propio ángel de la guarda, que caminaba a su lado por las calles de Roma, visible solo para ella, como un compañero de luz. Hoy, en el canal Sancti et Heroes, vamos a conocer la fascinante historia de Santa Francisca Romana, la mujer que salvó Roma con la fuerza de su amor. Almohadilla, una niña diferente. Francisca nació en el año 1384, en una de las familias más nobles y ricas de Roma. Su padre se llamaba Paulo Busa, y su madre, Jacobella Desio Rofredeschi. Ambos eran de linaje ilustre, parientes de las grandes familias romanas de los Orsini y los Savelli. El día de su nacimiento fue llevada a la iglesia de Santa Inés, en la Piazza Navona, donde fue bautizada. ¿Quién podría imaginar, ese día, que aquella bebé sería uno de los mayores regalos que Dios daría a la ciudad de Roma? Desde muy pequeña, Francisca era diferente a los demás niños de su edad. Su madre, cuando la sostenía en brazos, sentía una reverencia involuntaria por su hija, como si un ángel de Dios, y no una niña común, le hubiera sido prestado. Había una expresión celestial en sus ojos, una serenidad que impresionaba a todos los que se acercaban. Francisca aprendió a leer al mismo tiempo que aprendía a hablar. Las primeras palabras que le enseñaron a pronunciar fueron los sagrados nombres de Jesús y María. A los 2 o 3 años, ya tenía la sensatez e inteligencia de una persona adulta. Nunca jugaba como los otros niños. Cuando la dejaban sola, se retiraba a los rincones silenciosos del palacio de su padre, se arrodillaba, juntaba sus manitas en oración, y leía libros de devoción, o repetía himnos a la Virgen María, a quien llamaba, mi querida madre. A los 6 años, ya había dejado de comer carne, huevos o dulces de cualquier tipo, viviendo de vegetales cocidos y pan simple. Nunca bebía nada más que agua pura. La necesidad de comer parecía una carga para ella. Su madre la llevaba a las iglesias para las estaciones y procesiones, y Francisca nunca se distraía durante los sermones. Al volver a casa repetía todo lo que había escuchado con una profundidad que asombraba a los adultos. A los 11 años, Francisca ya había tomado una decisión firme en su corazón. Quería ser monja, dedicar su vida enteramente a Dios y vivir en la pobreza, lejos de todo el lujo que la rodeaba. Había guardado ese deseo en secreto por años, manifestándolo solo a Dios y a su confesor, un sabio padre benedictino llamado don Antonio di Montesabello, que la acompañaba desde los 6 años. Cada miércoles la pequeña Francisca iba a la iglesia de Santa María Nuova para confesarse con él, consultarlo sobre su vida espiritual y recibir su orientación. Ese sacerdote sería su guía espiritual por 35 años. Almohadilla, el matrimonio que ella no quería. Pero los planes de Dios para Francisca eran diferentes a los suyos. En aquella época, los matrimonios eran arreglados por los padres, y el padre de Francisca, un hombre poderoso, ya había prometido a su hija en matrimonio a Lorenzo Ponciani, un joven noble, rico y comandante de las tropas papales. Lorenzo provenía de una familia ilustre, descendiente de un papa mártir, y era considerado el joven más prometedor de Roma. Cuando Francisca se enteró, su corazón se hundió. Cayó de rodillas ante su padre y le suplicó que cambiara de opinión, que la dejara seguir lo que ella creía que era la voluntad de Dios. Torrentes de lágrimas caían de sus ojos mientras imploraba. Pero Paulo Busa fue inflexible. Su palabra estaba empeñada, y nada lo haría retroceder. Al verlo inquebrantable, Francisca se levantó en silencio, se retiró a su pequeño oratorio, se postró ante el crucifijo, y pidió consejo a Dios. Luego corrió a la iglesia de Santa María Nueva para hablar con don Antonio.
El buen sacerdote la escuchó con ternura y le dijo palabras que nunca olvidaría. Si tus padres persisten en su resolución, toma eso como una señal de que Dios espera ese sacrificio de ti. Ofrécele a Él tu ardiente deseo por la vida religiosa. Él aceptará la voluntad por el acto. Dios quiere tu corazón, Francisca, pero también quiere toda tu persona como oblación. Por eso quiere tu voluntad, para moldearla conforme a la suya. ¿Por qué lloras? No seas solo la esposa de Dios, sé su sierva fiel y amorosa, no importa dónde Él te coloque. Con el corazón apretado pero llena de obediencia, Francisca aceptó el matrimonio, y así aún muy joven, se convirtió en la esposa de Lorenzo Ponziani. Es importante entender que en aquel tiempo, en la Edad Media, los matrimonios de jóvenes nobles eran arreglados por las familias como alianzas políticas y sociales, y la vida adulta comenzaba mucho antes que hoy. Francisca no fue la única en vivir esta situación. Muchas santas de la Iglesia pasaron por ello, como Santa Isabel de Hungría y Santa Rita de Casia. Lo que hacía especial a Francisca no era la circunstancia, sino la manera en que transformó ese sacrificio en santidad. Almohadilla. Los primeros años de matrimonio. Francisca fue recibida con alegría y ternura por Lorenzo, por su padre Andrés, su madre Cecilia, y por Vanoza, la esposa del hermano mayor de Lorenzo. Pero el ruido, la alegría y las visitas que acompañaban a una boda, pesaban sobre el espíritu de Francisca. Vanoza percibió que el corazoncito de la nueva cuñada estaba oprimido por alguna tristeza secreta, y le preguntó con gentileza la causa. Francisca no resistió el llamado amable y reveló su dolor. Dijo que el mundo nunca le había dado placer, que sus afectos estaban en otro lugar, que anhelaba vivir solamente para Dios. «Si esos son tus sentimientos, mi querida hermanita», exclamó Vanoza, «mi simpatía puede servir para consolarte, pues yo tampoco encuentro ningún placer en las vanidades del mundo, sino solo en la oración y en la meditación. Seamos amigas, Francisca. Yo te ayudaré a llevar la vida que deseas, y juntas llegaremos al fin que tenemos en vista». Esas palabras bondadosas llenaron el corazón de Francisca de alegría. Y desde ese día surgió una amistad entre las dos jóvenes, que duró 38 años, siendo fuente de gran consuelo para ambas en todos los sufrimientos que vendrían. En su nuevo hogar, Francisca seguía el mismo modo de vida que había practicado en la casa de su padre. Recibía las visitas de las damas nobles de su misma condición y las correspondía con puntualidad. Se sometía a aparecer en público con toda la pompa que pertenecía a su posición, y aceptaba y usaba los vestidos caros y las joyas espléndidas que su esposo le ofrecía. Pero bajo aquellas sedas y brocados ricos, había una cilicio escondida. Nunca bailaba, nunca jugaba a las cartas, nunca se quedaba despierta hasta tarde en la noche. Su manera era tan gentil y bondadosa que inspiraba afecto en todos los que se acercaban, pero también había una profunda y solemne pureza en su aspecto y en su comportamiento que efectivamente impedía que cualquier palabra libre o licenciosa se pronunciara en su presencia. Pero los primeros años de matrimonio estuvieron marcados por una prueba severa. La tristeza interior, el conflicto entre su deseo de vida religiosa y las exigencias de la vida social, dejaron a Francisca gravemente enferma. Durante meses, estuvo en cama, al borde de la muerte, sin que ningún médico pudiera curarla. Fue entonces cuando ocurrió un milagro. En una noche de mucho sufrimiento, San Alejo se le apareció en una visión luminosa. Le preguntó si quería vivir o morir. Francisca respondió con sencillez: «Solo quiero lo que Dios quiera». San Alejo sonrió y dijo: «El Señor quiere que vivas para glorificarlo». En ese mismo instante, Francisca quedó completamente curada, para la alegría y asombro de toda la familia. Desde ese día, Francisca comprendió su verdadera misión. Sería una esposa amorosa, una madre dedicada y la dueña de casa perfecta, pero sin olvidar jamás a Dios. Almohadilla, la madre de familia. Francisca y Lorenzo tuvieron 3 hijos: Batista, Evangelista e Inés. Francisca los cuidaba con un amor infinito, enseñándoles la fe desde sus primeros pasos. Evangelista en particular, era un niño con una espiritualidad extraordinaria. Desde sus primeros años de vida, parecía más hecho para la compañía de los ángeles que para la compañía terrenal. Estar con Dios era su único sueño de felicidad. A los 9 años, ya ayudaba a su madre en la educación de la pequeña Inés. Francisca administraba el inmenso palacio de la familia Ponziani con sabiduría y bondad.
Trataba a los empleados no como sirvientes sino como hermanos, cuidando de ellos personalmente cuando enfermaban. Tenía una regla de oro que repetía a sus hijas espirituales. Una mujer casada debe, cuando sea llamada, dejar a Dios en el altar para encontrarlo en sus tareas domésticas. Para ella, no había contradicción entre la vida de oración y los deberes del hogar. Cada tarea doméstica era una oración. Cada cuidado hacia el esposo y los hijos era un acto de amor a Dios. Un día, mientras rezaba el oficio divino en su cuarto, su esposo la llamó 4 veces seguidas por motivos insignificantes. A cada llamado ella cerraba el libro con calma, atendía a la familia con una sonrisa y volvía a rezar. La 4ª vez que regresó al libro encontró la antífona que había comenzado y dejado inconclusa 4 veces escrita en letras de oro brillante. Vannoza, que estaba presente, fue testigo del milagro. Y el ángel de la guarda susurró a Francisca: así el Señor recompensa la virtud de la obediencia. Las letras doradas permanecieron en el libro hasta el día de su muerte. Almohadilla, almohadilla, la caridad que transformó Roma. Pero el corazón de Francisca latía con más fuerza por los pobres de Roma. La ciudad atravesaba tiempos terribles. El gran cisma de Occidente dividía a la Iglesia, con 3 papas rivales al mismo tiempo. Las guerras destruían las cosechas, y la peste negra volvía a asustar las calles. El hambre era tanta que la gente moría en las aceras. Francisca no podía soportar ver tanto sufrimiento. Con la ayuda de su cuñada Vannoza, que se convirtió en su gran amiga y compañera de caridad, Francisca comenzó a transformar el palacio de la familia en un verdadero hospital y centro de distribución de alimentos. Todos los días, las 2 mujeres nobles vestían ropas sencillas y salían por las calles más peligrosas y sucias de Roma. Llevaban comida, ropa y medicinas a los enfermos y hambrientos. Cuando se acababan los suministros del palacio, Francisca no dudaba. Iba a pedir limosna en las puertas de las iglesias, sentándose entre los mendigos comunes, extendiendo la mano como ellos, para poder alimentar a los pobres. El suegro de Francisca al principio se enfureció al ver a su nuera vaciar los graneros y las bodegas de la familia. Pero Dios intervino de forma maravillosa. Un día, cuando el granero estaba completamente vacío, Francisca rezó con fe, y de repente, el granero se llenó milagrosamente con el trigo más dorado y perfecto que se haya visto. En otra ocasión, el barril de vino que se había secado, volvió a brotar un vino de calidad celestial. Ante estos milagros, la familia de Lorenzo comprendió que Dios estaba con Francisca, y comenzó a apoyar sus obras de caridad. Almohadilla, almohadilla, la guerra llega al palacio. La vida de Francisca también estuvo marcada por grandes dolores. En el año 1409, cuando Francisca tenía 25 años, la guerra llegó con toda su fuerza a Roma. Las tropas del rey Ladislao de Nápoles invadieron la ciudad, apoyadas por la facción de los Colonna, que sostenían a un papa rival. Lorenzo Ponziani, que era el hombre más eminente del partido del papa legítimo, comandó las tropas papales en uno de los enfrentamientos. En medio de la batalla, fue reconocido por los enemigos y se convirtió en el objetivo especial de sus ataques. Luchando con valentía heroica, fue alcanzado por una daga traicionera que le atravesó profundamente el costado. Cayó al suelo y fue recogido como muerto. La terrible noticia llegó al Palacio Ponziani. Francisca quedó paralizada por un instante, como si un rayo la hubiera alcanzado. Pero pronto levantó la mirada al cielo con una expresión firme, perdonó al asesino, ofreció la vida de Lorenzo y la suya propia a Dios, y murmuró las palabras de Job: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, calma y serena, fue al encuentro de quienes traían el cuerpo de su esposo. Cuando lo colocaron en el pasillo del palacio, se arrodilló a su lado y, poniendo su rostro cerca del de él, percibió los débiles signos de vida que aún quedaban en aquel cuerpo aparentemente sin vida. Día y noche veló junto a Lorenzo. Su experiencia en cuidar a los enfermos y en tratar heridas le permitió brindarle la asistencia más minuciosa y eficaz. Su amor vigilante y su ternura constante recibieron su recompensa. Dios le devolvió aquella vida, mucho más querida para ella que la suya propia. Contrariando todas las expectativas, Lorenzo se recuperó lentamente. Pero el comandante enemigo, el conde de Traja, aún no había terminado de atormentar a la familia. Prendió a Paluzzo, el cuñado de Francisca, y exigió que su hijo mayor, Batista, de 8 o 9 años, fuera entregado como rehén. De lo contrario, Paluzzo sería ejecutado. Francisca no podía consultar a Lorenzo, pues la noticia podría matarlo.
miró el rostro inocente de su hijo, y no pudo entregarlo. Con el niño de la mano, salió corriendo por las calles de Roma, sin saber a dónde ir, como una segunda Agar huyendo al desierto. De repente, se detuvo. Delante de ella estaba don Antonio, su confesor. Él la escuchó y le dijo que Dios le había inspirado decirle algo. Francisca, huyes para salvar al niño. Dios me manda decirte que es al Capitolio donde debes llevarlo, porque allí está su seguridad. Y tú ve a la iglesia de Aracoeli. Se levantó una lucha feroz en el corazón de Francisca. Al Capitolio, allí es donde el tirano lo espera. Pero antes de que las palabras fueran pronunciadas, murieron en sus labios. La gracia venció. Con paso firme, regresó por el camino que había recorrido. La gente en las calles le gritaba que volviera. Intentaban arrebatarle al niño de los brazos por la fuerza. Pero en vano. Los apartó y siguió su camino hasta el Capitolio, donde entregó al hijo al tirano. Entonces, sin mirar atrás, corrió hacia la iglesia de Aracoeli, cayó postrada a los pies de la imagen de Nuestra Señora, y allí hizo el sacrificio de su hijo, de su vida, de todo lo que tenía. Por primera vez, un torrente de lágrimas alivió su corazón apretado, y mirando la imagen, vio los ojos de la Santísima Virgen asumir la expresión más tierna y alentadora, y en sus oídos fueron susurradas palabras dulces como el rocío: no tengas miedo, estoy aquí para sostenerte. Y el milagro ocurrió. Cuando los soldados intentaron poner a Batista en el caballo para llevárselo, el animal se negó a moverse. Cambiaron de caballo varias veces, y ninguno dio un solo paso. Asustado por aquella señal divina, el comandante devolvió al niño a Francisca. Almohadilla, almohadilla, la invasión, el exilio y la ruina. Pero la guerra aún no había terminado. Ladislao de Nápoles volvió a atacar Roma con un ejército aún mayor. Esta vez, la ciudad fue entregada al saqueo. Las basílicas fueron despojadas de sus tesoros y profanadas con orgías abominables. Las iglesias se convirtieron en establos. Muchos de los fieles fueron torturados o asesinados brutalmente. Los Ponciani eran de los principales partidarios del Papa. Lorenzo, apenas recuperado de su grave herida, fue persuadido por sus amigos para huir a una provincia lejana, para esconderse de la furia del conquistador. Era imposible llevar a su esposa y a sus hijos. Francisca quedó expuesta a una sucesión de los desastres más terribles. La riqueza de la familia consistía principalmente en sus propiedades en el campo y en los inmensos rebaños de ganado. Día tras día, llegaban noticias de que otra hacienda había sido quemada o saqueada, los rebaños dispersados o destruidos, y los pastores asesinados por la soldadesca brutal. Y entonces, una mañana fatal, una tropa de salvajes borrachos de rabia irrumpió en el palacio, gritando por Lorenzo y amenazando con torturar a los sirvientes si no revelaban su escondite. Arrancaron a Batista de los brazos de su madre a la fuerza y saquearon el palacio, convirtiendo en pocas horas esa magnífica residencia en un montón de ruinas. Privada de su marido, de su hijo y de todas las comodidades de la vida, Francisca quedó sola con sus dos hijos menores, Evangelista e Inés, en un rincón del palacio destruido. No se sabe exactamente cuánto duró el cautiverio de Batista, pero se sabe que más tarde fue liberado y enviado a su padre en el exilio. Cuando volvió la paz, padre e hijo regresaron juntos. Almohadilla, almohadilla, el hambre, la peste y los milagros de la pomada. Mientras tanto, Roma estaba siendo destruida desde adentro. La segunda invasión fue seguida por una terrible hambruna, que a su vez fue seguida por una severa pestilencia. Las calles estaban cubiertas por las víctimas de la enfermedad contagiosa. Los ancianos morían rodeados por los cadáveres de sus hijos. Madres apretaban contra su pecho a sus bebés hambrientos. Ningún carruaje sacudía las vías públicas. La hierba crecía en las calles desiertas. Solo un cortejo fúnebre recorría lentamente la ciudad condenada, recogiendo a los muertos en cada puerta. Francisca, junto con Vanoza y Rita Celli, transformó el gran salón que había quedado del palacio destruido en un hospital improvisado. Con los muebles rotos esparcidos por la casa, improvisaron camas y mantas. Cuando todo estuvo listo, salieron en busca de los enfermos. Si encontraban a alguien demasiado débil para caminar, lo cargaban en brazos. En el hospital, lavaban y curaban las heridas purulentas, preparaban remedios y comida, velaban a los enfermos día y noche, cuidaban sus cuerpos y aún más sus almas, trayendo a muchos de vuelta a Dios.
Cuando se acababa la comida, Francisca y Vanoza salían a pedir limosna. Ya no vestidas como nobles, sino con ropas de pobreza, se sentaban entre los mendigos comunes en las puertas de las iglesias, extendiendo la mano como ellos, y recibían con gratitud los pedazos de pan que caían de las mesas de los ricos. El pedazo de pan más mohoso de la bolsa era guardado para ellas mismas, mientras que el mejor se daba a los enfermos. Fue en esa época que Dios concedió a Francisca el don de curar de forma extraordinaria. Muchos enfermos dados por perdidos por los médicos fueron restaurados a la salud con el simple toque de sus manos, o por las oraciones que ella ofrecía en su favor. Más de 60 de estos casos fueron bien documentados en el momento de su canonización. Francisca, profundamente consciente de la bendición de este don y agradecida por el poder que le daba para aliviar el sufrimiento de los demás, al mismo tiempo sentía que su humildad la obligaba a ocultarlo lo máximo posible. Intentaba hacerlo preparando una pomada compuesta de aceite de oliva y cera, que aplicaba en los enfermos, cualquiera fuera la enfermedad, con la esperanza de que la recuperación siempre se atribuyera a la eficacia de la pomada. Pero este santo subterfugio no siempre funcionaba. Los médicos analizaron la pomada y declararon que no poseía en sí misma ninguna cualidad curativa. El poder venía de las oraciones de Francisca. Un día, al entrar en el hospital del Trastevere, Francisca encontró a un pobre carretero que acababa de ser traído con el pie aplastado por la caída de una hoz. Estaba en condiciones tan horribles y sin esperanza que los cirujanos estaban a punto de amputar el miembro. Francisca, escuchando los gritos del pobre hombre, se inclinó sobre él, exhortándolo a la paciencia. Prometiéndole un alivio rápido, aplicó un poco de su pomada en el pie mutilado. Las heridas se cerraron instantáneamente. El dolor desapareció, y poco tiempo después el carretero volvió a su ocupación habitual. Algunos días después las dos hermanas volvían de la Basílica de San Juan de Letrán cuando, pasando por el puente de Santa María, vieron tendido en el pavimento a un hombre cuyo brazo había sido cortado por una espada. Incapaz de obtener asistencia médica, el pobre hombre había quedado allí desde entonces en torturas excruciantes. Francisca, llena de compasión, lo cargó con la ayuda de Vanoza hacia su casa. Lo puso en un baño caliente, limpió la herida con el mayor cuidado, y la vendó con su pomada. En poco tiempo, sin ninguna asistencia médica, el miembro cortado fue restaurado a su posición habitual, y siguió una recuperación completa. El cuenco en el que Santa Francisca preparaba este remedio milagroso, se conserva hasta hoy en el convento de Tor di Specchi. Durante la novena de la Santa, cuando las puertas se abren para multitudes de devotos, este cuenco se coloca sobre una mesa en la cámara de entrada, y es llenado diariamente por las monjas con flores frescas y perfumadas. Un milagro aún más maravilloso ocurrió en esa época. Francisca y Vanoza estaban visitando iglesias cuando, pasando por una casa humilde, escucharon los sollozos y gritos más desgarradores. Deteniéndose para investigar, encontraron a una madre llorando frenéticamente sobre el cuerpo de un niño que había muerto pocas horas después de nacer sin haber recibido el bautismo. Francisca reprendió amablemente a la mujer por el retraso que había puesto en riesgo la salvación de su hijo. Entonces, tomando el pequeño cadáver en sus brazos, pronunció una oración fervorosa, y en un instante devolvió al bebé a la madre, completamente restaurado a la vida y la salud. Le ordenó que lo bautizara inmediatamente y luego se fue, confiando en que permanecería desconocida. Y de hecho la mujer cuyo hijo ella había salvado nunca la había visto, y se preguntó por un tiempo si un ángel la había visitado disfrazado. Almohadilla, almohadilla, la muerte de Evangelista y el don del ángel. La guerra había pasado, pero la peste negra volvió a atacar Roma. Y esta vez, la tragedia llamó a la puerta de Francisca. Evangelista, su hijo de apenas 9 años, enfermó de la pestilencia. Desde el primer síntoma, pidió un confesor. Nunca dudó que su última hora había llegado. Y ella también creyó en ello. El padre Antonio corrió al lecho del niño. Después de confesarse, Evangelista llamó a su madre, tomó su mano y le dijo palabras que ella nunca olvidaría. Madre mía, muchas veces te dije que Dios no me dejaría contigo por mucho tiempo, que Él me quiere para vivir con sus ángeles. Jesús es mi tesoro, mi esperanza y mi alegría. Siempre he vivido con Él en el pensamiento, en el deseo, en anhelos indescriptibles. Todos los días decía, venga tu reino, y ahora Él me llama a Él. Hay una corona preparada para mí, mi amada madre. El Señor está a punto de dármela, y debemos separarnos por un tiempo. Pero bendice su nombre, oh Madre mía. Alábalo conmigo.
porque Él me libera de todo lo que tu amor temía para mí en la tierra. No hay pecado, ni tristeza, ni enfermedad donde voy. Nada más que paz y alegría, y la visión de Dios en esa tierra mejor, donde los bienaventurados me esperan. No debo verte llorar, no quiero que te aflijas. Alégrate con tu hijo, porque ahora los veo, mis santos abogados, San Antonio y San Bauplerius. Ellos vienen a buscarme. Queridísima Madre, rezaré por ti. Evangelista te amará en el cielo como te amó en la tierra, y tú vendrás a él allá. El niño moribundo guardó silencio por unos momentos. Entonces una luz súbita iluminó su rostro. Sus rasgos parecieron transfigurados. Levantando los ojos con una mirada de éxtasis, exclamó: «Aquí vienen los ángeles a llevarme. Dame tu bendición, Madre mía. No tengas miedo. Nunca te olvidaré. Dios te bendiga a ti y a mi querido Padre, y a todos los que pertenecen a esta casa. Bendito sea el nombre del Señor». Luego, cruzando los bracitos sobre el pecho, inclinó la cabeza. Una última sonrisa pasó por su rostro, y su joven espíritu partió hacia las regiones de la bienaventuranza eterna. En ese mismo momento, en una casa vecina, una niña que había estado gravemente enferma por mucho tiempo, y había perdido completamente el poder del habla, en el preciso instante en que el hijo de Francisca expiró, se levantó de repente en su cama y exclamó varias veces en voz alta, en estado de evidente éxtasis: «Miren, miren, qué hermoso es. Evangelista Ponciani está subiendo al cielo, y 2 ángeles con él». Poco después, la pequeña Inés, de apenas 5 años, también enfermó, y murió. Francisca enterró a sus 2 hijos juntos en la iglesia de Santa Cecilia, en el Trastevere. Almohadilla, almohadilla, el ángel visible. Fue después de la muerte de Evangelista que Francisca recibió el mayor regalo de su vida espiritual. Cerca de 1 año después de su fallecimiento, Francisca estaba rezando en su oratorio cuando de repente notó que la pequeña habitación se iluminaba de manera sobrenatural. Una luz misteriosa brillaba por todos lados, y su resplandor parecía penetrar no solo sus sentidos externos, sino las profundidades más íntimas de su ser, despertando en su alma una extraña sensación de alegría. Levantó los ojos, y Evangelista estaba delante de ella, su aspecto familiar inalterado pero sus rasgos transfigurados y irradiando un esplendor inefable. A su lado había otro, de la misma estatura y altura que él, pero aún más hermoso. Francisca intentó hablar, pero en vano. La alegría y el temor de aquel momento eran demasiado intensos. Evangelista se acercó a ella con una expresión angélica de amor y respeto, inclinó la cabeza y la saludó. Entonces los sentimientos maternos predominaron. Ella olvidó todo excepto su presencia y abrió los brazos para él. Pero no era una forma terrenal la que abrazaba, y el cuerpo glorificado escapó de su abrazo. Entonces ganó valor y lo interrogó, con acentos entrecortados pero con temblorosa ansiedad: «¿Eres tú, oh hijo de mi corazón? ¿De dónde vienes? ¿Quiénes son tus compañeros? ¿Cuál es tu morada? Ángel de Dios, ¿pensaste en tu madre, en tu pobre padre? En medio de las alegrías del paraíso, ¿recordaste la tierra y sus sufrimientos?». Evangelista miró al cielo con una expresión indescriptible de paz y alegría, y luego, fijando los ojos en su madre, dijo: «Mi morada está con Dios, mis compañeros son los ángeles. Nuestra única ocupación es la contemplación de las perfecciones divinas, la fuente inagotable de toda felicidad. Eternamente unidos a Dios no tenemos otra voluntad que la suya, y nuestra paz es tan completa como infinito es su ser. Él mismo es nuestra alegría, y esa alegría no conoce límites. Hay 9 coros de ángeles en el cielo, y las órdenes superiores de los espíritus angélicos instruyen en los divinos misterios a las inteligencias menos elevadas. Si quieres saber mi lugar entre ellos, Madre mía, sabe que Dios en su gran bondad me ha designado en el 2.º coro de ángeles y en la primera jerarquía de los arcángeles. Este compañero mío es más elevado que yo en posición, así como es más brillante y hermoso en apariencia. La Divina Majestad lo ha designado a ti como guardián durante el resto de tu peregrinación terrenal. Día y noche a tu lado, te asistirá en todos los aspectos. Nunca, en medio de las alegrías del paraíso, te he olvidado ni un instante, ni a ninguno de mis amados en la tierra. Sabía que estabas resignada, pero también sabía que tu corazón se alegraría al verme de nuevo, y Dios permitió que así alegrara tus ojos. Pero tengo un mensaje para ti, Madre mía. Dios llama a Inés. Ella no puede tardar mucho contigo. Su lugar está listo en la Nueva Jerusalén». Evangelista permaneció en comunión con su madre por algún tiempo más,
y luego, despidiéndose de ella con ternura, desapareció. Pero el arcángel permaneció, y hasta el día de su muerte estuvo siempre presente a su vista. Cuando Evangelista se había separado de su madre, ella cayó postrada en el suelo y bendijo a Dios por su gran misericordia. Luego, volviéndose hacia el ángel, le imploró que fuera su guía y director, que le señalara el camino que debía recorrer, que luchara con ella contra Satanás y sus ministros, y que le enseñara cada día a volverse más semejante en espíritu al Señor de ellos. Cuando salió del oratorio, el arcángel la siguió y envuelto en una aureola de luz, permaneció siempre visible para ella, aunque imperceptible para los demás. El resplandor que lo rodeaba era tan deslumbrante, que rara vez podía mirarlo fijamente. Por la noche, y en la oscuridad más profunda, siempre podía escribir y leer a la luz de ese brillo sobrenatural. Por orden de don Antonio, Francisca describió al ángel así. Su estatura es la de un niño de unos 9 años, su aspecto lleno de dulzura y majestad, sus ojos generalmente dirigidos al cielo. Las palabras no pueden describir la pureza divina de esa mirada. Su frente siempre serena, sus miradas encienden en el alma la llama de la devoción ardiente. Cuando lo miro, entiendo la gloria de la naturaleza angélica, y la condición degradada de la nuestra. Viste una larga túnica brillante, y sobre ella una capa, ora tan blanca como los lirios del campo, ora del color de una rosa roja, ora del color del cielo cuando está más profundamente azul. Cuando camina a mi lado, sus pies nunca se ensucian con el barro de las calles ni con el polvo del camino. Pero la presencia del ángel también era para Francisca un espejo en el que podía ver reflejada cada imperfección de su naturaleza caída. Cuando cometía la menor falta, el ángel parecía desaparecer, y solo después de que ella había examinado cuidadosamente su conciencia, descubierto su falta, lamentado y humildemente confesado, él regresaba. Por otro lado, cuando solo estaba perturbada por una duda o un escrúpulo, él solía darle una mirada amable que disipaba inmediatamente su inquietud. Cuando él hablaba, ella veía sus labios moverse, y una voz de dulzura indescriptible pero que parecía venir de lejos llegaba a sus oídos. Su orientación la iluminaba principalmente con respecto a la dificultad que sentía para someterse a ciertos cuidados y obligaciones que pertenecían a su posición de señora y jefa de familia. Ella tendía a imaginar que las horas así empleadas eran perdidas a los ojos de Dios, pero su guardián celestial corrigió su juicio en ese punto, y le enseñó a discernir la voluntad divina en cada pequeño deber mundano incómodo, en cada pequeña contradicción, así como en las grandes pruebas y en las ocasiones importantes. Francisca solía decir a don Antonio, cuando pedía permiso para algunas austeridades adicionales que él dudaba en conceder: «No temas, padre, el arcángel no me permitirá ir demasiado lejos en ese camino, siempre me detiene cuando soy tentada a transgredir los límites de la prudencia». Almohadilla, almohadilla, el retorno de la paz y de la familia. 4 largos años habían pasado con Roma entregada a disensiones y discordia civil, pero entonces, en agosto de 1414, el rey Ladislao de Nápoles, el tirano que había causado tanto sufrimiento, murió de una enfermedad causada por sus increíbles excesos, entre Nursia y Perugia. Con su muerte, la paz fue restaurada a los estados de la Iglesia, y en particular, a la ciudad de Roma. Con la cesación de las guerras civiles, el hambre desapareció, y con ella, la terrible peste que la había acompañado por tanto tiempo. Los campos fueron cultivados nuevamente. Los campesinos gradualmente regresaron a sus granjas. Los rebaños pastaban sin perturbación en los verdes pastos de la campaña. Los sufrimientos de los Ponciani también habían terminado. Fueron llamados de vuelta del exilio, y sus propiedades fueron restauradas. Lorenzo y su hijo, ahora su único hijo Batista, regresaron al hogar y a la esposa y madre que tanto habían anhelado ver de nuevo. Pero mezclado con la tristeza estaba el cáliz de alegría que aquella hora parecía ofrecer. Lorenzo, que pocos años antes estaba en la flor de la vida, fuerte, saludable y enérgico, estaba ahora quebrantado por largos sufrimientos, envejecido más por el exilio y el dolor que por los años. Cuando entró en el palacio y miró a su esposa, profundos sollozos sacudieron su pecho, y estalló en una agonía de lágrimas. ¿Dónde estaban los 2 hermosos hijos que había dejado a su lado? Idos nunca más para alegrar sus ojos ni hacer música en su hogar con el sonido de sus dulces voces. Largo y amargamente lloró, y Francisca lo consoló gentilmente. Le contó cómo Evangelista se le había aparecido, cómo sus hijos solo habían ido adelante de ellos, compañeros ahora de los ángeles a quienes tanto se parecían en la tierra.
Le susurró que uno de esos ángeles estaba siempre a su lado. Y cuando él la miró, y recordó todo lo que ella había sido para él, sin duda le resultó fácil creer. Enseñado por la adversidad, más que nunca influenciado por su admirable esposa, Lorenzo a partir de entonces, adoptó un modo de vida más profundamente cristiano que el que había seguido hasta entonces. No contento con elogiar sus virtudes, buscó imitarlas y practicó todos los deberes de la religión con la mayor rigurosidad. Almohadilla, almohadilla, la nuera difícil y la conversión de Mabilia. Batista, el hijo de Lorenzo y Francisca, había llegado a la edad de 18 años, y era considerado el más prometedor de los jóvenes nobles romanos. Lorenzo, ansioso por perpetuar su familia, presionó a su hijo para que se casara. Fue con la mayor satisfacción que Francisca secundó sus deseos. Ella anhelaba entregar a una nuera la administración de los asuntos domésticos, y tener más libertad para dedicar su tiempo a labores religiosas y caritativas. La joven elegida por Batista y sus padres se llamaba Mabilia, una doncella de noble nacimiento y singular belleza. Inmediatamente después del matrimonio, según la costumbre continental de la época, la novia vino a residir bajo el mismo techo que su suegro y suegra. Fue recibida como una hija amada por Francisca y Ivanota, pero ella no correspondió a su afecto ni pareció sensible a su bondad. Criada por una excelente madre de manera muy rígida y en completo recogimiento, su cabeza se volvió completamente al encontrarse de repente con su propia señora. Adorada por el marido, provista con los medios más amplios para satisfacer todos sus caprichos, estaba determinada a compensar la vida algo austera que había llevado como niña, y no pensaba en nada más que en su belleza, su vestido y todos los entretenimientos a su alcance. Imperativa con sus iguales, altiva con sus superiores, se daba todos los aires imaginables y trataba a su suegra con el más supremo desprecio, apenas prestándole más atención que si fuera el más bajo criado de la casa. En las sociedades alegres que frecuentaba, su pasatiempo favorito era ridiculizar a Francisca, imitar sus modos y su estilo de conversación. Y con frecuencia declaraba estar perfectamente avergonzada de ser pariente de una persona tan totalmente ignorante de los modos del mundo. ¿Cómo se puede sentir algún respeto?, solía preguntar, por una persona que no piensa en nada más que en los pobres, se viste como ellos y anda por las calles cargando pan, leña y ropa vieja? Vanos fueron los reproches de su marido y de su suegro, vanas sus súplicas y sus reprensiones. La santa soportó toda su insolencia con gentileza y paciencia invariables, nunca pronunciando una palabra áspera o cruel en respuesta, y pasando largas horas en oración para que el corazón tan cerrado contra ella, y tan entregado al mundo, pudiera por la misericordia de Dios ser ablandado y cambiado. Un día, cuando ella renovaba estas peticiones con más que el fervor común, escuchó las siguientes palabras claramente pronunciadas: ¿Por qué te afliges, Francisca? ¿Y por qué está perturbada tu alma? Nada sucede sin mi permiso, y todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que me aman. Y su prueba estaba a punto de terminar. Sucedió algunos días después, cuando todos los habitantes del palacio estaban reunidos alrededor del fuego en el salón, pues era invierno, que Mabilia comenzó, como de costumbre, a atacar a su suegra, y a ridiculizar su modo de vida con aún más amargura que lo habitual. De repente, se puso pálida como la muerte, un temblor la tomó, y en un momento cayó desmayada. Francisca y Ivanota la llevaron a la cama, donde al recobrar la conciencia, fue tomada por dolores agudísimos. La intensidad de su sufrimiento le arrancó los gritos más lastimosos. Entonces su conciencia fue despertada. Entonces, como si de repente despertara un sentido de la enormidad de su conducta, con voz vacilante murmuró: «Mi orgullo, mi horrible orgullo». Francisca se inclinó sobre ella gentilmente, le suplicó que soportara sus sufrimientos con paciencia, le aseguró que pronto cesarían. Entonces Mabilia estalló en una agonía de lágrimas y exclamó ante todos los presentes: «Cesará, querida madre, si tú le pides a Dios, pero merecí más, mucho más, por mi comportamiento horrible contigo. Perdóname, querida madre, reza por mí, reconozco mi falta. De aquí en adelante, si Dios me concede vida, tu hija será para ti la más amorosa, la más obediente de las siervas. Tómame en tus brazos, madre, y bendice a tu hija». Francisca presionó al pecho a la bella joven criatura en quien un cambio tan súbito se había operado, y mientras la bendecía fervorosamente, Mabilia sintió que todos sus dolores la habían abandonado. Desde ese día, el tono de toda su mente fue alterado, su conversión fue completa. Francisca se convirtió para ella en un objeto de la más afectuosa veneración.
Mavilia comenzó a consultar a Francisca sobre todas sus acciones y a comunicarle sus pensamientos más secretos. Despreciando completamente las vanidades del mundo que la habían desviado, adoptó sus puntos de vista y opiniones. Mavilia fue quien, tras la muerte de Francisca, dio el testimonio más detallado e importante en el proceso de canonización, atestiguando bajo juramento los milagros que había presenciado. ____. Las oblatas de María, santas en medio del mundo. El ejemplo de Francisca atrajo a otras mujeres nobles de Roma. Querían vivir como ella, dedicándose a Dios y a los pobres, pero sin dejar a sus familias. Francisca las reunió a su alrededor como una madre, y juntas fueron a la iglesia de Santa María Nuova, donde Francisca había rezado desde la infancia. En 1425, el día de la Asunción de Nuestra Señora, al amanecer, Francisca Vannozza, Rita de Celli, Agnese Celli y otras 6 damas nobles romanas se confesaron, recibieron las instrucciones de don Antonio y comulgaron en una misa celebrada frente a la imagen milagrosa de la Virgen. Inmediatamente después del santo sacrificio, se consagraron al servicio de Nuestra Señora como oblatas de María. ¿Pero qué era ser una oblata de María? Era una forma de vida completamente nueva. Estas mujeres continuaban viviendo en sus casas, cuidando de sus maridos e hijos, administrando sus hogares, pero seguían una regla de vida basada en la oración, la humildad y la caridad. Se reunían regularmente en la iglesia de Santa María Nueva, para recibir la comunión en las fiestas de Nuestra Señora. Se ayudaban mutuamente en sus luchas espirituales, visitaban juntas a los pobres y enfermos, y tenían en Francisca a su madre espiritual, a quien consultaban sobre todo. Don Antonio, su director, no les asignó ninguna ocupación especial, solo las exhortó a la más escrupulosa obediencia a los mandamientos de Dios y de la Iglesia, a una tierna devoción a la Madre de Dios, a una participación diligente en los sacramentos, y al ejercicio de todas las virtudes cristianas y de las diversas obras de misericordia. El vínculo entre ellas consistía en su constante asistencia a la iglesia de Santa María Nuova, donde recibían la comunión en todas las fiestas de Nuestra Señora, y en una tierna veneración por Francisca, a quien veían como su madre espiritual. Insistían en ser gobernadas por aquella a quien tanto amaban, y renunciaban a todo placer por estar con ella y compartir sus emprendimientos. ___. La fundación del convento. Años después, con la aprobación del Papa Eugenio IV, Francisca fundó la Congregación de las Oblatas de Tor di Specchi, donde las mujeres que no estaban casadas o que ya eran viudas podían vivir juntas en comunidad, siguiendo una regla de vida más rigurosa. El nombre provenía de una antigua torre, llamada Tor di Specchi, Torre de los Espejos, que se encontraba en el barrio Campitelli, frente al Capitolio, no muy lejos de la iglesia de Santa María Nueva. El día 25 de marzo, fiesta de la Anunciación, del año 1433, las oblatas, en número de 10, se reunieron en la iglesia de Santa María en Trastevere, escucharon la misa, y recibieron la comunión con el mayor fervor, y luego en procesión se dirigieron a la casa que habitarían a partir de entonces. Pero Francisca mientras tanto no pudo entrar con ellas, Lorenzo aún estaba vivo, y ella no podía abandonarlo. Era como Moisés, que podía ver la tierra prometida desde la soledad espiritual que tanto deseaba, pero no podía entrar en ella. Visitaba a las hermanas tan frecuentemente como podía, trabajaba en la cocina o en el locutorio sin distinción, servía en la mesa y lavaba los platos, y no soportaba ser tratada con la menor distinción. Al entrar y al salir, siempre besaba reverentemente la mano de Inés de Celis, la superiora, y pedía su bendición. La muerte de Lorenzo y la entrada en el convento. En 1436, después de 40 años de matrimonio, Lorenzo Ponciani falleció. Había sido un hombre justo, y su muerte fue la muerte del justo. Pocos hombres habrían demostrado ser tan dignos de una esposa como Francisca. Desde el momento de su matrimonio, él había apreciado sus virtudes, se había alegrado con su piedad, alentado sus buenas obras, y en gran parte las había compartido. Cuando vio a su esposa, renunciando a todos los placeres y vanidades del mundo, vistiendo como una persona pobre, desgastándose en el celo de su caridad, transformando la mitad de su palacio en hospital, no se quejó, sino que se alegró. Cuando Lorenzo murió, Francisca, ya con 52 años, finalmente realizó el sueño de su infancia. Fue al convento de Tor di Specchi. En la base de las escaleras, habiéndose quitado su vestido negro, su velo y sus zapatos, y habiendo puesto una cuerda alrededor del cuello, se arrodilló. Besó el suelo y derramando abundantes lágrimas,
Hizo su confesión general en voz alta en presencia de todas las oblatas. Se describió como una miserable pecadora, una grave ofendora contra Dios, y pidió permiso para vivir entre ellas como la más humilde de sus siervas, y aprender de ellas a enmendar su vida y entrar en un camino más santo. Las hijas espirituales de Francisca se apresuraron a levantarla y abrazarla. Vistiéndola con su hábito, la condujeron a la capilla, donde todas dieron gracias a Dios. Mientras ella permanecía allí en oración, Agnese de Celis, la superiora, reunió a las hermanas en la sala del capítulo, y declaró que ahora que su verdadera madre y fundadora había llegado entre ellas, sería absurdo que ella permaneciera en su cargo actual, que Francisca era su guía, su jefa, y que en sus manos resignaría inmediatamente su autoridad. Todas aprobaron su decisión, y reuniéndose alrededor de la santa, le anunciaron sus deseos. Como era de esperarse, Francisca se negó vehementemente a aceptar esa propuesta, y alegó su incapacidad para los deberes de una superiora. Las oblatas recurrieron a don Giovanni, quien comenzó suplicando y finalmente le ordenó aceptar el cargo. Sus órdenes ella nunca resistía, y así, el día 25 de marzo fue debidamente elegida para ese cargo. Almohadilla, los últimos años y la muerte de la santa. Francisca vivió sus últimos 4 años en el convento con una alegría y una paz que irradiaban de su rostro. Gobernaba a las hermanas con una mezcla de firmeza y ternura. Nunca dejaba una sola imperfección sin reprensión, pero al mismo tiempo era la más cuidadosa con la salud de ellas, procurando brindarles alguna recreación inocente siempre que era posible. En marzo de 1440, tuvo que regresar al palacio de los Ponciani para cuidar a su hijo Batista, que estaba gravemente enfermo. Allí, ella misma enfermó. Su confesor, don Giovanni, al verla, quedó impresionado por la palidez más que habitual de su rostro y la evidente agotamiento que padecía, y le ordenó, como cuestión de obediencia, que regresara inmediatamente al Palacio Ponciani y pasara la noche allí. Esta orden fue una severa prueba para Francisca, pues sintió de inmediato que si no regresaba ahora al Tor di Specchi, nunca más entraría en esas paredes sagradas. Pero, fiel al espíritu de perfecta obediencia, inclinó la cabeza en señal de sumisión y volvió a la casa de su hijo. Durante la noche, se instaló una fiebre virulenta. Francisca envió inmediatamente a llamar a su director y le pidió que informara a sus hijas espirituales de su enfermedad. 4 de ellas corrieron a su lado, y cuando la oyeron suplicar a don Giovanni que no omitiera ninguna de las precauciones necesarias para el bienestar de su alma, todas estallaron en lágrimas, pareciendo entender de una vez que su amada madre estaba a punto de dejarlas. Durante la noche, se le concedió a la santa una visión. Nuestro Señor apareció, rodeado de ángeles y santos, y le anunció que en 7 días moriría, y recibiría la corona que estaba preparada para ella en el cielo. La hermana Agustina, que velaba por ella, vio su rostro brillar con un resplandor sobrenatural, una sonrisa radiante en sus labios, y la escuchó decir con una unción inefable: «Sea eternamente alabado y bendecido, oh mi querido Señor Jesucristo. Gracias a ti por las misericordias inmerecidas que recibí de tus manos. A ti, solo a ti, debo todas las bendiciones que tengo, y aún tengo por recibir». Durante los 7 días siguientes, Francisca sufrió mucho, pero ninguna palabra ni sonido de queja escapó de ella. Su rostro estaba tan sereno como si su cuerpo estuviera perfectamente libre de dolor. Cada día repetía como si estuviera en perfecta salud, el oficio de la Santísima Virgen, el rosario y todas sus oraciones habituales. Al 7º día de su enfermedad, como ella misma había anunciado, su vida llegó a su fin. Una expresión sublime animó su rostro, una belleza más etérea revestía su forma terrenal. Su confesor por última vez preguntó qué veían sus ojos arrebatados, y ella susurró: «El cielo se está abriendo, los ángeles están descendiendo». El arcángel terminó su tarea. «Está de pie delante de mí, me hace señas para que lo siga». Estas fueron las últimas palabras que Francisca pronunció. Una sonrisa de brillo indescriptible iluminó su rostro. Los ojos que por tanto tiempo habían estado cerrados a las vanidades de la vida se cerraron entonces en la muerte, y su espíritu hizo su despedida final de la tierra. Era el día 9 de marzo del año 1440. Almohadilla, el funeral y los milagros. La noticia de su muerte se difundió rápidamente por Roma. El corazón de la gran ciudad se agitó hasta lo más profundo. Una multitud de luto, ansiosa y amorosa, rodeó el palacio y el propio lecho de la santa moribunda.
Cuando el cuerpo fue llevado a la iglesia de Santa María Nueva, donde sería sepultada, la procesión recorrió las calles de Roma, en medio de una aclamación popular espontánea. Francisca es una santa. Francisca está en el cielo. Su nombre volaba de boca en boca. Parecía flotar en el aire, llevado por el entusiasmo agradecido de todo un pueblo. Tantos milagros ocurrieron junto a su cuerpo que fue imposible enterrarla durante varios días. Una monja que había estado postrada con el brazo paralizado durante 6 meses tocó el cuerpo de la santa y fue curada al instante. Una oblata que se había enfermado y no pudo estar presente en la muerte de Francisca, al escuchar que se acercaba la procesión, se levantó de su cama, apoyada en una hermana, y logró llegar hasta el ataúd. En el momento en que lo tocó, su salud y fuerza regresaron. 2 jóvenes de vida disoluta y espíritu irreligioso, al oír hablar de los milagros en la iglesia de Santa María Nueva, comenzaron a burlarse y reírse del asunto, y movidos solo por la curiosidad, fueron a la iglesia, se acercaron al ataúd con gestos de respeto burlón. Pero en cuanto se arrodillaron ante él, sus corazones fueron tocados simultáneamente, un cambio repentino los invadió. Habiendo llegado para burlarse, se quedaron para rezar, se levantaron de las rodillas solo para buscar un confesor, y regresaron a casa esa noche convertidos a Dios, y desde entonces llevaron una vida de cristianos piadosos. Almohadilla la canonización y el título, Romana. En 1608, el Papa Paulo V decretó la canonización de Francisca, para la alegría de las oblatas de Tordi e Specchi, de los monjes de Santa María Nueva y de todo el pueblo de Roma. El 29 de mayo, en la Basílica de San Pedro, entonces recién erigida y adornada para la ocasión con la mayor magnificencia, después de una misa pontificia solemne, en presencia del Sagrado Colegio, y de una inmensa multitud de extranjeros y romanos, se proclamó el decreto que colocó a Francisca entre los santos canonizados. Roma se iluminó aquella noche. La cúpula ígnea de San Pedro y el sonido de innumerables campanas anunciaron a las llanuras y colinas vecinas que Dios había mirado la humildad de su sierva, y que, a su manera, todas las generaciones la llamarían bienaventurada. El Papa Paulo V, al canonizarla, la llamó la más romana de todas las santas, reconociendo que Francisca había pasado toda su vida en Roma, sin abandonarla, excepto por una única peregrinación a Asís, y que había dedicado cada día de su existencia al servicio de la ciudad y de sus habitantes. Por eso, quedó conocida para siempre como Santa Francisca Romana. Su fiesta fue fijada el 9 de marzo, día de su muerte. Y quienes han estado en Roma ese día, pueden dar testimonio de lo viva que sigue siendo la devoción, el culto que aún se rinde a Santa Francisca, la amada santa del Trastevere, el modelo de las matronas cristianas. Almohadilla, lo que Francisca nos enseña. La historia de Santa Francisca Romana nos enseña que la santidad no está solo en los monasterios ni en grandes actos heroicos. La santidad está en hacer la voluntad de Dios donde quiera que Él nos ponga. Está en amar a la familia, en cuidar a los hijos, en ser fiel en el matrimonio y en ver el rostro de Cristo en los pobres y sufrientes. Francisca nos muestra que el cielo está mucho más cerca de lo que imaginamos, y que nuestros ángeles de la guarda siempre están a nuestro lado, listos para guiarnos en el camino del amor. Ella vivió en uno de los períodos más terribles de la historia de Roma, con guerras, hambrunas, pestes y cismas en la iglesia. Y aún así, en medio de todo eso, encontró a Dios en cada momento, en cada tarea, en cada sufrimiento. Fue la niña que quiso ser monja y se convirtió en la madre de toda una ciudad. Fue la esposa que amó a su marido con fidelidad durante 40 años. Fue la madre que enterró a 2 hijos y siguió en pie. Fue la noble que se sentó entre los mendigos para pedir limosna por los pobres. Fue la santa que vio a los ángeles con sus propios ojos. Y nos dice a través de los siglos: no tengan miedo, el ángel de la guarda está a su lado. Dios está con ustedes en cada momento. Hagan su voluntad, donde quiera que estén, y un día ustedes también escucharán las palabras que ella oyó en su último instante. El cielo se está abriendo. Los ángeles están bajando. La historia que acabas de escuchar es solo una de las muchas vidas extraordinarias de los héroes de nuestra fe. Si te inspiró la vida de Santa Francisca Romana, suscríbete al canal Sancti et Heroes, deja tu like y comparte este video con tu familia y amigos.
Juntos, podemos esparcir la luz de los santos por el mundo. Que Santa Francisca Romana y su ángel de la guarda intercedan por todos nosotros. Que Dios te bendiga y hasta el próximo episodio.